Bienvenidos a esta nueva sesión. Vamos a volver un poco lo que es al paisaje de naturaleza mezclándolo con figura humana, pero inspirado en un gran maestro como es Joseph Bubik. Espero que os guste. En esta sesión vamos a utilizar un nuevo papel, lo estamos humedeciendo directamente con una paletina de pelo natural de Way y vamos a utilizar un papel que tenía muchas ganas de probar, que se llama Bauhomme, en concreto satinado, de 300 gramos. Y además tiene una forma peculiar, es cuadrado, es de 30 x 30 y qué mejor forma de estrenarlo que realizando una obra inspirada en concreto en el gran maestro Joseph Bubik. Para muchos acuarelistas, el actual, lo que es el pintor actual más importante, ya depende un poco de gusto, Álvaro Castañer, Joseph Bubik, pero la verdad es que él es uno de los mejores pintores a nivel contemporáneo de acuarela. ¿Qué estamos haciendo? Primero vamos a ir utilizando colores que él utiliza, por ejemplo, este gris que estamos empezando a dar para dar algo de tono al papel. Se puede utilizar, él alguna vez utiliza tinta neutra o en concreto un tono que lo que te permite es como una especie de mezcla que hace como un gris, el warm, como si fuera medio, y va mezclado parte como si fuera tinta negra, también lleva algo de ocre y te queda un gris bastante conseguido. Sabéis que los grises los podemos sacar mezclando color azul con marrón, por ejemplo un sepia con un azul ultramar te da unos grises bonitos, o si ya tenéis uno que él mismo fabrica en Daniel Smith, tenéis 3 tonos de grises, lo podéis ir mezclando. Luego nos interesa dar en la parte superior derecha, hemos dado algún tono cálido, podéis utilizar un amarillo brillante número 1 para conseguir así un tono como si fuera más tierra, pero lo que es para el cielo que también te dé un poco como de brillo. Sin embargo, para la parte de abajo ahora mismo lo que hacemos es que podemos estar mezclando un poquito de ocre con también el amarillo brillante número 1 o directamente un poco de ocre más diluido, y siempre en la primera capa que damos, fijaros que es como si fuera una piel. La primera no tenemos que pretender que quede súper bien, sino es un esbozo para que nos permita luego sobre ella ir dando capa sobre capa para irla oscureciendo. Recordad que la acuarela es translúcida, entonces lo que jugamos es que conforme vamos dando manos vamos enriqueciendo lo que es el tono. Yo, por ejemplo, ahora le estamos poniendo un poco de tierra siena para que quede más marrón en zonas con respecto al lado izquierdo, que le dejamos un poco más ocre. Podéis utilizar un tierra siena tostada. Ahora lo que hacemos es como si fuera para un matorral de tipo seco, ¿no? De ramas de hierba un poco más seca. Y luego con el pincel de filetear vamos sacando pequeñas ramitas que la naturaleza, lo importante, nos interesa darle mucho detalle, pero en varias capas. Preferible que vayamos dando capa sobre capa a que intentemos de una primera mano que nos quede perfecto, porque esto lo que va a hacer es que te da volumen. Si yo voy haciendo ahora un poquito más claro, ahora un poquito más oscuro, ahora le voy haciendo pequeñas líneas, lo que vamos a conseguir al final es el que te quede como realmente tendría un relieve de un matorral, ¿no? O de un arbusto. Vamos a secar un poco con el secador para que así no se nos siga fusionando los colores, y ya se podría considerar que hemos hecho la primera mano. Ahora fijaros que yo con la paleta intento dejar la parte de abajo seca, pulverizo agua, le seco un pelín porque me había pasado de cantidad de agua, y vamos a volver a ir mezclando, en este caso para sacar unos tonos azules, y cuando nosotros vayamos mezclando pues el azul, depende de lo oscuro que queráis que quede, podemos utilizar un azul áftalo para que quede así de brillante, y lo que es luego lo podéis ir mezclando si queremos con un poquito
de bien índigo, pues un azul láctalo con un índigo, y así te va a quedar en la parte izquierda un poco más oscura y en el resto, entre mezclándolo un poco más claro y si nosotros le vamos diluyendo con agua, vamos a conseguir que quede como si fuera el cielo roto. Fijaros que yo luego lo estoy retocando con un pincel Kolinsky para romper los bordes. Un pincel húmedo simplemente y así no te queda un borde tan duro. En la parte superior izquierda prefiero que quede más duro y de hecho estamos utilizando el dejarle un poco de humedad a las gotas para que no se corte y siempre pueda volver a seguir añadiendo. Ahora le estoy dando un azul ultramar francés para que vaya teniendo diferentes matices el cielo. Y ahora le estoy secando un poco el exceso de agua y de paso podemos, ¿veis? Como no estaba seco, sino que utilizamos la técnica de la gota, lo que hace es que el papel, cuando le intentas absorber o diluir un poco más, no se nota el corte, ¿no? O te hace una coliflor por el cambio de cantidad de agua con respecto al pigmento. Continuamos dándole un poco más de oscuridad para que nos siga quedando de esta forma un efecto como si fuera una tormenta delante del campo. Podemos ir cambiando de plano, lo único recordad que si todavía está muy húmedo podemos seguir trabajando. Una vez que ya está seco ya no se va a fusionar, no te va a quedar como si fuera un cielo o una nube. Es preferible parar, secar, volver a humedecer el papel y continuar, ¿no?, pintando encima. Mientras que esté húmedo no hay problema, pero si ya se nos va secando, lo que decimos, es preferible una siguiente capa. El tono azul nos va a permitir siempre irle dando más cantidad. Fijaros que en el centro yo me había quedado con una especie de coliflor conforme se había ido empezando a secar. Como no estaba todavía seco del todo, puedo disimularlo y de paso aprovecho y aumento un poquito el valor. Una vez que nosotros veamos que nos va quedando bien, ya vamos añadiendo lo que es, nos valdría como para simular una arboleda de fondo, una zona como si fuera de matorrales o de un bosque profundo. Podríamos hacerlo bien en tonos azulados o en tonos verdosos. Lo único depende de lo que nosotros queramos que llame más la atención. Fijaros que ahora yo lo que voy a utilizar es mezclar un verde. Podéis utilizar, a mí en concreto me gusta mucho el verde sapo, que es el que estamos utilizando aquí, y si mezcláis el verde sapo con un poco de ocre, lo que te queda es como una especie de pastos, ¿no? Un poco más seco, pero también verdoso, y podéis ir jugando siempre, ¿vale? Lo vamos mezclando, aclarando un poco, que quiero que tire un poco más a tierra, un poco más de tierra siena tostada, por ejemplo. Si lo vamos mezclando con el verde también lo podemos hacer. Que en un momento dado queremos que nos quede un poco más rojizo, pues podéis utilizar un rojo transparente óxido, o también hay un siena que nos hace así como el tono rojizo dentro de ser marrón. Siempre no pasa nada porque demos varias capas. Si oscurecemos una zona, lo único que tenemos que intentar que no sea excesivamente oscura, porque ahora por ejemplo ya vamos a empezar a pintar la figura humana. Si nosotros pusiéramos algo muy oscuro en primer plano, lo que nos va a llamar la atención, o sería el foco de la obra, lo que estamos pintando. Yo ahora estoy pintando la falda de la figura humana, que es el centro de la obra. Si yo hubiera oscurecido mucho los pastos o una de las montañas del fondo, lo que hace es que te lo traiga en primer plano y perdería el interés el resto de la obra, ¿vale? Entonces nos interesa, por un lado, poner más oscuro la parte del traje, la ropa que queremos ponerle a ella. Aquí luego en la parte de la base donde está ella vamos a estar mezclando lo que es el verde sapo prácticamente puro, y voy a utilizar también primero un pincel para humedecerlo y de paso le damos un poco de tono verdoso a la zona, y luego vamos a utilizar un pincel de abanico que es muy bueno para simular cosas de naturaleza en general, ¿veis? Como la naturaleza no es simétrica, podemos hacerle con este pincel como si fueran pequeñas arbustos, hierbas, ramitas. ¿Y cómo lo podemos oscurecer? Bien, si utilizáis el verde sapo y a ese verde sapo le dais un poco de azul índigo, no mucho, pero un poquito de azul índigo, y si queréis un poco de tierra siena tostado para que también tenga algunas zonas como marrones, podéis conseguir que vaya cogiendo tono. Fijaros que yo ahora lo estoy secando con el secador de pelo. ¿Por qué? Porque
como decía, para que tengáis la naturaleza más viva, nos interesa hacerla en varias tandas. Así vais viendo que va cogiendo volumen. Ahora yo le estoy dando lo que es el verde sapo, pero mezclado con más siena, te va dando, oscureciendo el tono, y al estar menos húmedo, sí se van notando más las rayitas que simulan como si fueran las hojas, las pequeñas ramitas, hierbajos. Con esto lo que queremos es ir fusionando. En algunas zonas le vuelvo a dar un poco más marrón para que no se vea tan verdoso, e ir jugando. Cuantas más capas le vayáis dando, más va a enriquecer la obra y más natural va a quedar el acabado. Aquí vamos humedeciendo nuevamente la parte central. Ahora con la paletina lo que quiero es fusionar y fundir para que, por un lado, humedezco, voy dando como si fuera una veladura de fondo para que te quede un tono clarito por encima, y ya que está humedecido puedo volver a jugar bien con el pincel de filetear o liner, a ir haciendo las líneas como para que tenga pequeñas ramitas. Y ahora, a lo que es la parte izquierda de la figura humana, que está como muy blanca, vamos a humedecerla para poder ir dándole, ¿no?, más capas y más valor tonal en este sentido. Volvemos con la falda. La falda la podríamos dar directamente lo que es con un azul ultramar mezclado con un poco de índigo. Si tenéis azul láftalo también. La cuestión es que quede oscura, pero en algunas zonas la podemos ir aclarando. Ya se nos ha sacado la hierba, volvemos a darle una tercera capa, y con esto también dejándole algunas zonas como si fueran un poco rotas, para que queden huecos y nos deje ver parte de las capas más claras que tenéis al fondo. Ahora este paisaje, como es en el campo y como están recolectando como para hacer pues el alimento de las vacas, de los caballos, sabéis que van haciendo, van recogiendo, ¿no?, esta hierba después que la van segando para que se seque, y hay veces que hacen como si fueran una especie de paquetes rectangulares, este tipo de alpacas que van haciendo. Vamos a ponerle, siempre deberían de ser en un tono ocre, siena, pero sin llegar a ser tostado del todo, para que quede como más oscuro. Pero fijaros que lo que queremos es que sean tonos que veis en la obra. O sea, para tener una gama, a lo mejor en este caso estamos hablando de 4 o 5 colores lo que estamos mezclando una y otra vez. Ahora vamos a hacer lo que es un poco la blusa de la chica. En este caso, si le vamos dando, pero muy diluido, para que vaya notándose partes blancas de la camisa y partes más grisáceas, con algún tono azulado. Con esta forma lo que te queda es el volumen según pues, los brazos, el pecho, la forma en la que te va haciendo la prenda, y que te vaya cogiendo un poco de volumen. Nosotros siempre en esta parte tenemos que intentar ir haciendo detalle para que se vaya notando que es la figura humana y que lo vayamos a ir creando, ¿no?, como nosotros queremos hacerlo, pero recordad que lo estamos haciendo un poco abstracto. Me refiero en el sentido de que no pretendemos que sea una foto, sino lo que queremos es que quede. Hay veces que Joseph Bubik lo que hace es te deja zonas difuminadas, como una especie de lo que quiere simplificar el dibujo. Entonces no es abstracto, sino que lo que pretendemos es que quede como si fuera más un sketch, ¿no?, un esbozo del dibujo. Y con esto, al tener menos líneas, hay pintores que dicen que menos es más. Lo que te permite es poder que tu mente sea capaz de ver el dibujo, pero sin llegar a tener que pintarlo de forma detallada. Ahora vamos a pintar la Pamela. Fijaros que sé que todavía no habéis visto la obra, pero una de las cosas que más le da miedo a las personas cuando empezamos a pintar es pintar los rostros. No vamos a intentar pintar una cara legible, simplemente vamos a hacer un poco la sombra de lo que son los ojos, la boca, pero sin llegar a tener detalle, porque lo que nos interesa es todo el entorno y la forma de la figura humana que tiene. No se pretende hacer un retrato de una figura humana. Por eso lo importante es que se vea bien y que tenga más o menos unas proporciones, ¿no?, del cuerpo humano. Pero ya un día podemos hacer una de las tips, ¿no?, de las opciones para que podamos ver un poco a la hora de pintar una figura humana cómo ver las proporciones, que hay muchas teorías, ¿no?, que tienen el tamaño de 7 cabezas, para que veas que el torso tiene una proporción en relación a las piernas.
Pero ahora simplemente para que veáis una obra sencilla, lo que nos estamos es centrando en una figura humana figurativa para que podáis ver el acabado. Ahora estamos haciendo lo que es como si fueran los bastones o callados que llevan, que también luego les sirven para ir segando. Y me ayudo de esta espátula para que nos queden los trazos rectos y en una sola línea, ¿vale? Podemos seguir dando algo de detalle, lo que es con el liner, para poder hacer alguna ramita más. Hemos hecho ahí al fondo también como si estuviera otra persona pudiendo lo que es a la hora de recolectar, ¿no? Como si que hay varias personas trabajando en el campo. Y muchas veces tenemos que valorar en un momento dado cuándo queremos ya parar, en este caso de hacerle el detalle. Aquí podemos pecar, fijaros que yo ahora le estoy dando algún pequeño detalle para que se note que hay una cara, pero sin llegar a querer pintarlo, y dándole alguna sombra, como tiene Pamela, ¿no? en el rostro. Pero siempre nuestro cerebro va a intentar volver a pintar un rostro. O sea, siempre que cuando empezamos a tocar mucho, pues le voy a poner un poquito más, y la mano se ve demasiado, no se ve demasiado como con una mano. Y si empezamos a añadir muchos detalles, nos puede pasar al final que pequemos de exceso, de intentar hacer realismo y perdamos el objetivo que era lo que queríamos hacer, ¿no? Entonces por eso es simplemente pintar y pintar y pintar hasta que cojamos el punto que simplemente nos ayude a contar una historia, pero sin necesidad de tener que validarla o hacerla hiperrealista. Ahora yo lo que estoy es haciendo salpicaduras con el pincel, y con esto ya hemos terminado la obra. Espero que os haya gustado y que sigáis viendo más opciones en el canal, que seguiremos utilizando nuevas técnicas. En esta acuarela espero que os haya gustado ver un poco lo que es el poder hacer algo en lo que a lo mejor no estamos tan acostumbrados, porque intentamos hacer más realismo tanto a la hora de pintar el cielo como a la hora de pintar la figura humana. Lo que pretendemos es que nos vayamos soltando. Estábamos en concreto basándonos en un maestro como Joseph Bubik, que siempre sus acuarelas, ¿no? Tienen una atmósfera, una calidad, los colores. Siempre parece que utiliza una paleta reducida de colores, pero que a la vez te enriquece mucho la obra, ¿no? Entonces, lo que nos interesa, aunque sea poco a poco, a nivel de repetición, se nos van quedando cosas como para decir, pues mira, las cosas que ponemos con mucho valor o con un color así intenso, se nos viene al primer plano. Las cosas que queremos que quede así como si fuera una montaña de fondo, un paisaje de fondo, lo ponemos lo que es con una capa mucho más clara. No tenemos por qué intentar pintar una cara perfecta, porque lo que nos interesa es la figura y lo que nos dice o nos aporta la obra, con lo cual no tenemos que caer en intentar hacer algo con un detalle así muy exhaustivo. Y a la hora de pintar naturaleza podemos hacerlo con varias capas, y siempre va a ser mejor si vamos aumentando capas y cambiando aunque sea un poco el tono, te va a dar volumen y va a quedar más natural. Entonces estas pequeñas cosas, a la hora de ir haciéndolo de forma repetitiva en diferentes obras, son tips que le llaman ahora, que vamos interiorizando, y cuando vayáis haciendo otro paisaje, aunque ni siquiera sea de naturaleza, a lo mejor es un paisaje urbano pero que tiene agua que ya hemos ido pintando, que tiene un pequeño cielo, que tiene una zona de vegetación en un lateral, todo esto nos va a ir ayudando a seguir teniendo herramientas que cuando las necesitamos nos van a salir de forma natural. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximas sesiones. Si os ha gustado y queréis suscribiros, darle un like o hacernos comentarios, todo esto nos ayuda a crecer en el canal. Nos vemos en la próxima.